¿Qué hay, amigos? ¿Cómo andan? Sean bienvenidos a su canal favorito, Eclosión Bichera. Yo soy Fernando Sevilla y el día de hoy les voy a platicar cómo es vivir con reptiles. Digo, apenas llevo yo un mes con los míos, pero les voy a dar mis primeras impresiones, lo bueno, lo malo, los problemillas que han surgido en el camino. De todo eso les voy a estar hablando, así que comencemos. Bueno, pues como ya algunos saben, apenas me estoy iniciando en este mundo de las mascotas exóticas. Y yo antes de adquirir mis primeros reptiles, pues me puse a investigar muchísimo acerca de las especies que me interesaban. Y obviamente que la teoría pues me sirvió de mucho, pero sinceramente yo siento que el verdadero aprendizaje comenzó el día que mis animales llegaron. Y es que ya tratando con ellos, pues te vas topando con situaciones que quizás no habías visto en la teoría general, ¿no? Y que al toparte ya con ellas en el día a día, pues te va a obligar a investigar eso en específico. Y pues ahí es como vas generando más conocimiento, ¿no? Tanto con con la convivencia con los animales, vas encontrando tú cosas y con las dificultades, por decirlo de alguna manera, que van surgiendo, pues te van obligando a investigar y pues vas aprendiendo muchísimo más. Bueno, yo cuento con dos especies, el gecko leopardo y la pitón real, así que les voy a platicar mi experiencia al momento con cada una de ellas. Vamos a empezar con el gecko leopardo. Lo bueno de estos animalitos es que pues son pequeños, no ocupan mucho espacio, los puedes tener prácticamente en cualquier lugar, entonces pues eso te facilita si no tienes mucho espacio para tener mascotas, ¿no? Otra cosa es que son muy tranquilos, son animalitos que no te van a morder, no te van a dar colazos, no te van a hacer ningún daño. Si acaso te podrán rasguñar un poco porque pues sus uñitas están algo largas que les sirven para sujetarse bien, pero pues es un daño mínimo, ¿no? O sea, prácticamente podemos decir que son totalmente inofensivos. Otra cosa que tienen buena es que pues son silenciosos, ¿no? Si los quieres tener incluso en tu habitación, pues no te van a generar ningún ruido en la noche, te van a dejar dormir bien porque no hacen ruido, son muy tranquilos, están muy quietos casi todo el tiempo, entonces no generan ningún ruido. Aunque ahora que lo estoy diciendo, creo que los primeros días que los manipulaba a mis geckos, solo me pasó con una hembrita, que al agarrarla, ella como que se quería soltar, pues no quería que la agarrara, y sí hacía como un ruidito así como de déjame, ¿no? Sí, entonces tal vez sí hacen algún ruidito, pero pues les digo, nada más en esa ocasión lo escuché, cuando pues ella se estresó y quería soltarse, ¿no? Pero básicamente no hacen ruido en ningún otro momento. Entonces, cuando caminan, que se escuche sus pasos o algo, pues no. Son muy silenciosos. Eso sería como pues lo bueno de estos animalitos. Lo que yo pondría como malo de ellos es que son animalitos muy nerviosos. Entonces pues no los puede uno andar manipulando tanto porque se estresan demasiado. Yo cuando los manipulo pues hago esto, ¿no? Como que lo pongo en mi mano y dejo que él se mueva solito, como que trato de no sujetarlo yo porque es cuando se estresan, se intentan zafar y eso, ¿no? Entonces pues yo me lo pongo en la mano y que él camine ahí si quiere, que se mueva, o lo agarro y me lo pongo acá en la ropa, lo dejo ahí en la ropa y pues él también se mueve, ¿no? Se mueve, ahí escala un poco y se va moviendo y así es como yo los manipulo. Y pues la otra cosa mala que va un poquito de la mano es que pues este tipo de animalitos, cuando se estresan mucho, llegan a tirar la cola, ¿no? Entonces pues les digo, es como va como de la mano, porque si tú lo estás manipulando y eso y lo estresas demasiado, y luego más si lo agarras de la cola,
pues puede él estresarse muchísimo y pensar que está en peligro y tira la cola. Entonces pues ese es un gran problema, ¿no? Que le puede generar complicaciones, y si no le genera ya complicaciones de salud, pues la cola le vuelve a salir, pero ya no le sale igual. Tienden a verse un poquito feas, pues las colas que le salen de repuesto. Entonces pues eso sería como lo malo, por decirlo de alguna manera, de estos animalitos. En cuanto a los problemas que yo he tenido con mis gecos leopardo, pues al principio, cuando los adquirí, lo que me generó cierto problema es que son animales muy pequeñitos. Y yo sabía, ya había investigado y todo, y sabía que en su edad adulta miden alrededor de 25 centímetros, pero pues creo que no dimensioné bien cuánto eran 25 centímetros, y pues en los videos que yo veía en YouTube y estas cosas de los gecos, pues yo los veía como más grandes, ¿no? Tonto yo, porque pues la tele está grande, pues se ven más grandes, ¿verdad? Pero pues sí, así las cosas. ¡Sonso! Y ya al tenerlos, pues ya los vi muy chiquitos y como muy frágiles, entonces agarrarlos me costó trabajo para pues al principio, porque aunado a que son muy nerviosos, pues yo sentía que los iban a lastimar, ¿no? Al sujetarlos y eso. Ya poco a poco pues le he ido agarrando la onda, y también ellos van siendo más tranquilos, ¿no? Se van acostumbrando un poquito a mí. Y entonces pues está dejando de ser eso un problema, pero sí me generó al principio como un ligero conflicto. Otro problemilla que tuve en un principio es pues la cuestión de la alimentación. Y es que pues yo sí sabía que tenía que darles de comer, ¿no? Que comían, y que tenía que darles su calcio, sus vitaminas, toda esta onda de la alimentación. Teóricamente yo sabía todo lo que había que hacer. Pero pues conseguir su alimento no es que sea difícil, no es tan difícil. Sí hay varios lugares en donde lo puedes conseguir y todo, pero pues no es así como de que hoy decido comprar el alimento y rápido voy y lo consigo. A veces no, a veces sí cuesta. Si tiene uno la precaución de encargarlo con tiempo o así, pues no hay mayor problema. Y ese tipo de precauciones son las que yo no tuve, ¿no? De repente no sabía bien en dónde conseguir cierto alimento o así. Entonces me generó un poquito de conflicto. Y el otro que me estresó un poco al principio es que ya teniendo el alimento, pues no sabía cuánto darle. O sea, sabía que tenía que darles diario de comer, porque son animales que todavía no son adultos y tienen que comer diario. Pero en ese diario no sabía yo cuántos darle. O sea, le voy a dar tenebrios, ¿cuántos tenebrios le tengo que dar? O le voy a dar cucaracha, ¿cuántas cucarachas le tengo que dar? Pues hasta que él ya no quiera, o tengo que darle cierta cantidad. Eso me generó como un conflictillo ahí. Y pues me puse a investigar en cuanto me surgió la duda, porque esa era una duda que no me había surgido antes de tenerlos, ¿no? Pues tal vez sí debí de haberlo investigado, pero no se me ocurrió. Entonces ya en el momento pues ahí me tienen tratando de investigar y todo. Nos pasa a veces a los mexicanos, esperamos hasta el último momento. Preguntando en foros y todas estas cosas. Y pues como que me daban respuestas muy contrarias, ¿no? O sea, unos me decían, no, pues tienes que dejarle ahí un montón de tenebrios y que él coma todo lo que quiera. Y otros me decían, no, nada más tienes que darle, pues 3 insectos, ¿no? Y variados. Entonces, como que ninguna de las respuestas que me daban, pues me convencía al 100%. Entonces, pues tuve que aplicar la de, pues, vamos a investigarle, ¿no? Y pues yo el primer día le di cierta cantidad de insectos, y luego ya el otro día vi que no querían comer, entonces pues dije no, entonces yo creo les di mucho, y pues ya le fui mediando yo solo,
Y pues parece ser que ya encontramos un ritmo, ¿no? Ya les estoy dando siempre la misma cantidad y parece que van bien. Pues ya será cuestión de conforme vaya pasando el tiempo, pues también ir viendo su progreso, pero pues yo los veo bien, los veo que están sanos, que no se ven flacos, entonces yo creo que están comiendo adecuadamente. El otro pues problema que me surgió es la cuestión de la muda. Yo vuelvo a lo mismo, ¿no? Sí sabía que mudaban de piel, sabía que cuando empezaran a mudar pues había que subirles la humedad y estas cosas. Pero pues yo sí me imaginaba como que el proceso era como más larguito, ¿no? Como que yo iba a ver que de repente empezaba a poner opaco de una parte y luego poco a poco se iba poniendo más y más y más y así, ¿no? Que yo me iba a dar cuenta con más tiempo para irle subiendo la humedad y toda esta onda. Pero pues resulta que no, o sea que es como que en muy poco tiempo ya se ponen completamente opacos. Entonces, como también ellos pues no se dejan ver mucho a lo largo del día, se la pasan casi siempre en su escondite. Pues por ejemplo yo un día, cuando me pasó la primera vez, en la mañana pues les limpié su topper y vi que el animalito pues estaba normal, ¿no? O sea, yo vi todo normal, les limpié y todo. En la tarde que les doy de comer, ya veo al jequito completamente opaco, todo completo opaco. Y dije, bueno, pues entonces pues ya fue, pues ya le humedecí su sustrato y todo para aumentar la humedad y todo. Y yo dije, bueno, voy a ver. No es por chismoso, pero me interesa ver cómo se están ellos quitando la piel poco a poco y eso como he visto en videos, ¿no? Y dije, pues lo quiero vivir. Y pasó como una hora, yo creo, de que le había humedecido y todo. Y ya me fui a fijar, le abrí su topper, quité el escondite para verlo. Y resulta que ya estaba completamente naranja. O sea, ya se había quitado toda la piel. Y pues, o sea, yo esperaba como que era más tardadito. Y no, es como que un proceso muy, muy rápido. Y pues sí me causó, o lo pongo como problema, digamos, porque sí me causó mucho estrés. Yo estaba con que, pues ya está todo opaco y no sé si tenía que haberle puesto la humedad antes y mucho miedo a que se le vaya a quedar muda retenida y estas cosas, ¿no? Entonces como que sí me estresó, pero pues rápido acabó. Rápido acabó porque pues no duran mucho en ellos quitarse la piel y pues a la fecha ya mudaron los 3. Incluso este pequeñito ya mudó 2 veces y ninguna he podido ver cómo se están quitando ellos la piel. ¿sabes por qué? Porque uno, o eres muy pendejo. En cuanto a la pitón, pues lo bueno es muy similar a los gecos, que es un animal que, aunque él sí es más grande, os digo mucho más grande que el geco en su edad adulta, pues ahorita está pequeñita y no necesita mucho espacio. Cuando crezca va a necesitar más espacio, pero tampoco tanto. Entonces igual es un animalito que puedes tener en cualquier lugar, con sus debidas precauciones, su temperatura y todo, ¿no? Y en el espacio adecuado a ella, pero no es mucho el espacio que necesita. Entonces eso es algo bueno. Igual es un animal silencioso, no hace ruido para nada. Tengo entendido que de repente cuando tienen miedo o algo, pues como que hacen cierto ruido como para decirte déjame en paz. Pero en mi caso yo no lo he escuchado, ella es muy tranquila y pues ruido no hace, ¿no? A veces se escucha algo de ruidillo cuando se anda moviendo en su topper, porque como su escondite provisional es un platito de unicel con un orificio, pues al moverse y eso, pues mueve el plato y el plato hace ruido, eso, pero
pues también es mínimo, ¿no? No es un escandalazo que esté haciendo. Entonces, pues eso sería como lo bueno de este animal, aparte de que está hermoso. Lo malo de ella, pues es también que pues no se puede manipular mucho porque pues también la estresas, ¿no? Básicamente eso es con todos los reptiles. Tienden mucho al estrés y no son como para andarse manipulando demasiado. Entonces, pues a veces, sinceramente, yo quisiera agarrarla más tiempo, tenerla más tiempo así conmigo. También no trato de molestarla mucho, igual que con los gecos. Lo que hago es esto, o sea, la pongo en mi mano y dejo que ella se vaya moviendo. Y eso me gusta muchísimo, o sea, sentir su movimiento y todo, es bien padre. Y pues la puedo acariciar, no pasa nada. Pero pues eso sería como lo malo, que no la puedo manipular tanto como tal vez yo quisiera, ¿no? Y más, ella es aún más problema que con los gecos, porque a los gecos los puedo sacar diario, o sea, diario un ratito y que anden y manipularlos un poquito, y que anden en mi ropa o en mis manos, diario lo puedo hacer, y con ella no. ¿Por qué? Porque con las serpientes tienden a tener este problema de que vomitan su comida. Entonces, cada que le das de comer, la debes de dejar al menos 3 días pues sin manipularla, para que pueda digerir bien su alimento y no vaya a vomitar. Entonces, pues ella come más o menos una vez a la semana, ¿no? Entonces, de una vez a la semana le doy, por ejemplo, le doy de comer el domingo. Entonces la debo de dejar lunes, martes y miércoles quieta. La dejo ahí en su terrario quietecita, sin molestarla, pues, y obviamente sin agarrarla. Ya nos dio miércoles. Entonces luego tengo el jueves y el viernes y el sábado, tal vez, si le doy cada 7 días. Pero a veces le doy cada 6 días o alguna vez le di cada 5. Entonces, pues se recorta el tiempo, ¿no? Si le doy cada 5, pues tengo 3 que no la estuve... bueno, el día que comió, luego los 3 que la estuve sin manipular. Y luego, pues básicamente me queda 1 para poderla agarrar. Y al día siguiente le vuelvo a dar de comer y pues ya no. Entonces es muy poco lo que la puedo agarrar cuando... Así que el día que puedo, pues sí la saco un rato, digo, en la mañana, un rato en la tarde. Y así, miren, como ahorita les digo. Aparte he notado que ella como que no está nerviosa. He visto que las pitón bola, pues hacen mucho honor a su nombre, y cuando la sacas, pues se queda hecha bolita. Y por lo regular ella sí tiende a moverse, a empezar a explorar y todo, se extiende ella. Yo trato de no extenderla yo ni nada, que ella se mueva a como ella le plazca. Y pues parece que al momento la llevamos bien. Nos vamos a entender muy bien. Ok, ahora vamos con los problemas que he tenido con ella. Pues el primer problema que tuve fue pues que cuando ya la tenía yo, pues todavía me daba miedo, ¿no? Y ese fue el primer problema, vencer ese miedo que yo le tenía a las serpientes. Bueno, todavía le sigo teniendo, tampoco es que ya me curé del miedo, ¿no? Pero pues ya poco a poco, al menos con ella, lo he ido superando. Con otras serpientes seguramente le seguiré teniendo miedo. ¡Eres un cobarde! Pero sí me daba miedo agarrarla, o sea, tener que aunque no la fuera yo a manipular, sino simplemente de pasarla a su topper y estas cosas que tenía yo que hacer, sí me daba cosa agarrarla por el miedo que yo siempre le he tenido a las serpientes. Y es que si le preguntan al yo de hace 5 meses,
hubiera dicho que nunca iba a tener una serpiente y véanme ahora. Cae más pronto un hablador que un cojo. Otro problema fue su alimentación. Yo sabía que tenía que alimentarse con roedores, ¿no? Básicamente con ratón o con rata. Y cuando la compré, pues me dijeron que le diera ratón o rata pequeñito, ¿no? No de los recién nacidos que están pelones, sino de los muy chiquitos que ya les está saliendo el pelito. Así fue como a mí me dijeron. Y pues yo ya había visto más o menos dónde podía comprar el alimento para ella antes de comprarla y todo, ¿no? Pero igual que con los insectos, como que no me previne para comprarlos. Además, tampoco sabía exactamente de qué tamaño iba a ser la serpiente que yo comprara, entonces no sabía exactamente qué ratón comprar. O sea, no lo podía tener antes por esa razón. Ya que me dijeron, pues sí me costó trabajo porque aparte yo la veía a ella muy chiquita y como yo nunca había tenido una serpiente, no estaba seguro de qué tan grande puede ser la presa, o sea, qué tan grande puede ser el roedor que se puede comer. Y yo la veía a ella muy pequeña para comerse un ratón de los más chiquitos que ya están destetados, ¿no? Y como nunca había dado yo de comer, no sabía si ella iba a querer comer o no. Y si compraba un ratón de los más chiquititos y no se lo quería comer en el momento, pues a mí se me iba a morir porque necesitan todavía a su mamá. Y luego también conseguir el ratón tan pequeño, y más que yo solo quería comprar uno, porque luego los que venden los ratones pues te venden de a muchos o así, como que es más, no, aunque estén ellos más lejos o algo, pues se acercan porque pues te van a vender no sé cuántos, si 20, 50, 100 ratones, ¿no? Y yo al querer nada más uno, pues se me complicó esa situación también. Pero pues finalmente pues ya me tuve que arriesgar con un tamaño y pues lo logré, o sea. ¡Usted no hizo nada! Bueno, lo logró ella, ¿verdad? Ella se lo comió. Y no he tenido problemas al momento con su alimentación. Ha comido muy bien todo lo que se le ha ofrecido. Y pero pues sí, ese sí fue un problemilla que me costó, ¿no? Y yo ya estaba bien estresado de que ya le tengo que dar de comer y no consigo. Entonces, pues sí es recomendable como tener eso más checado antes de adquirir un animalito de estos. Ya que por fin le pude dar de comer por primera vez, me surgió el otro problemilla, ¿no? Que eso sí, para que vean, es algo que yo no había pensado. No había investigado absolutamente nada de eso. Y hasta ese momento, pues, me di cuenta de que cuando un animal come, pues, tiene que hacer popó, ¿no? Y yo no tenía ni idea de la popó de las serpientes. No sabía ni cómo era su popó. No sabía. Y yo pensé, si come una vez a la semana, ¿nada más hará del baño una vez a la semana? ¿O qué pasa? O sea, ¿cuándo va a hacer la popó? Ese fue el problema. Entonces empezaron a pasar los días. Dije, bueno, si la tengo que dejar 3 días sin molestarla para que haga la digestión, pues entonces quiere decir que tarda esos 3 días en digerir. Y entonces a lo mejor ya el cuarto ya va a ser del baño, ¿no? Y llegó el cuarto y pues no hacía del baño. Y llegó el quinto y tampoco hacía del baño. Y entonces yo dije, ok, ya se está acercando el momento en que le tengo que volver a dar de comer. Y le podré dar de comer aunque no haya hecho del baño. Y entonces ese fue el conflicto. Y ahí me tienen investigando otra vez, ¿no? Qué hacer y todo. Y luego también otra parte muy importante que yo no sabía ni tenía idea ni nada, es cómo ver cuando ya van a hacer del baño, ¿no? Entonces, porque se les ve ya un bultito de que ya es cerca de
de salir, ¿no? La popó, y pues yo no sabía eso. Y pues es importante saberlo, sobre todo cuando la estás manipulando, porque pues puede hacerte del baño encima. No es que a mí me haya pasado, ¿verdad? O sea, pero digo, es algo que puede pasar. Ok, sí me pasó. Me hizo del baño encima la primera vez. Entonces, pero sí es algo que yo no sabía y luego pues ya he ido averiguando, ¿no? De esas cosas. Pero sí hubo un problemita que también me estresó. Me estresó bastantito en que ya se acercaba el tiempo que tenía que comer y no hacía del baño y yo no sabía si le podía dar aunque no hubiera hecho o tenía que esperar a que hiciera del baño. Que a lo mejor dirán ustedes es una tontería, ¿no? Pero en el momento a mí me causó un conflicto. Igual en ella otra cosa que me preocupaba, que realmente no fue un problema, pero sí tenía yo como la preocupación, era su muda. Cuando fuera a mudar, igual, ¿no? Estaba yo al pendiente, siempre viendo a ver si la veía más opaca o los ojos. Yo dije, pues como ella es pues de color clarito, a lo mejor va a ser más fácil verle en sus ojos, ¿no? Que dicen que se les ponen como lechocitos. Y ahí ya me doy cuenta para subirle la humedad y que pues mude bien, ¿no? Igual para no tener problemas de muda retenida y esas cosas. Entonces yo tenía así como la preocupación y pues siempre que la agarraba pues ahí me estaba fijando y yo veía y decía, no, pues sus ojillos están bien, no se le ve nada y así. Y total que como pasa, no sé, a la fecha sigo sin saber qué tan rápido es el proceso de ella, de la muda, si es igual que los gecos, que de un momento a otro ya está pálida y de un momento a otro ya se la quitó. Sigo sin saberlo y ya mudó una vez, pero les voy a platicar cómo estuvo. Como les digo que cuando yo le doy de comer la dejo 3 días sin molestarla y prácticamente esos 3 días se la pasa ella dentro de su escondite. Entonces yo no la molesto en esos días y resulta que pasaron los 3 días. Era en la noche del tercer día, digamos, ya dije yo, bueno, mañana ya la voy a poder manipular. Muy bien. Pero esa noche ella empezó a estar muy activa. Yo me di cuenta de que se andaba moviendo, mucho, porque les digo, avienta el platito y se escucha el platito que se mueve. Y ya vi que ella andaba ahí como buscando la salida, ¿no? Que se andan ahí explorando todo. Y la vi muy activa. Y hasta sí se me hizo raro porque otros días había estado activa, pero ese día la vi más activa y como que no paraba. A veces es como un rato, ahí anda un rato, pon tú 1 hora y luego ya se calma, se va a guardar otra vez. Y esta vez le seguía. Pero yo no la quería molestar porque dije, hasta el día siguiente ya la voy a manipular, entonces ahorita hay que dejarla mejor, que ella ande así. Al día siguiente, cuando veo su topper, veo que está todo empañado, ¿no? O sea, con mucha humedad. Y pues sí se me hizo raro. Entonces ya fui y al abrir su topper, pues tenía un relajo. O sea, tiró el agua, había hecho popó y estaba ya su muda. Ya había sacado la muda. Entonces yo no me di cuenta de que ya iba a mudar. Y nada más hasta que en ese momento vi todo el relajo y vi que ya había mudado. Entonces pues realmente no fue un problema porque ni me enteré. Y ella pues se encargó de todo, ¿no? Como que dijo, nadie me va a poner más humedad, pues yo tiro el agua y yo me encargo de que haya más humedad. Entonces pues no me causó ningún problema. Aunque ahora pues ya voy a estar más al pendiente. Aunque sean días que no la puedo manipular, pues de repente le voy a echar un vistazo para ver si ya va a mudar y pues ayudarle, ¿no? Pero pues eso fue la anécdota de la muda de esta mujercita. Bueno, y por último un problemilla que he tenido con ambas especies, porque básicamente ellas,
las dos especies, tanto la pitón como los gecos, necesitan la misma temperatura y entonces por eso los puedo tener juntos con las mismas placas térmicas y todo, ¿no? Pero la temperatura ha sido un problema para mí, porque pues yo dije, pues yo les pongo sus placas, les pongo su termostato, ajusto cuánta temperatura necesito y ¡san! Se acabó. Y todavía yo compré un termohigrómetro para estar comparando que por si algún aparato fallaba, ¿no? Pues tener las dos referencias y ver que todo estuviera bien con la temperatura y pues a ver también checar lo de la humedad. Pero resulta que pongo los dos aparatos y uno me marca una cosa, otro me marca otra y muy separado. No es que uno suba medio grado más o menos, no, sino que uno tengo 28 grados y en el otro tengo 32 grados y digo, pues qué hubo, ¿por qué no? ¿Qué está pasando? Y trato de poner las ondas exactamente en el mismo lugar y todo y no lo logro. Entonces me compré un termómetro láser para checar. Dije, este es el desempate, ya veo cuál de los dos está mal, cuál de los otros dos está mal, ya con este veo. Y resulta ser que checo con el termómetro láser y me marca otra temperatura diferente. O sea, no se ponen de acuerdo los tres. Entonces, pues eso sí me ha causado un conflicto porque me estreso. Digo, ay, ¿qué tal si tienen más temperatura de la que deben? ¿Qué tal si tienen menos de la que deben? Pero pues ahí trato de estarlos checando y los toco pues a ellos y los siento que están calientitos, que su lugar está calientito y no, tampoco siento que esté muy caliente. Entonces, pues ahí le voy mediando y le voy buscando y sigo investigando de eso y todo. Pero pues ese sí fue como el problemilla, digamos, más grave que he tenido en general con mi experiencia con los reptiles. Porque pues sí, en una de esas que sea muy poca temperatura, pues se me pueden enfermar, se me pueden morir. Y si es mucha temperatura, pues supongo que también les puede causar un problema. Entonces, en eso sí sigo trabajando. Todavía no les puedo decir que ya lo resolví. En cuanto lo pueda resolver por completo, pues les voy a informar para que ustedes sepan y tomen sus precauciones si alguna vez les pasa algo similar, ¿no? Pero pues sí, en eso ando. Tratando de investigar cómo solucionar. Si tal vez voy a tener que comprar un termostato más caro, que sea más fiable, no sé. Pero pues lo voy a tener que resolver de alguna manera. Yo les seguiré buscando y ahí les iré contando cómo voy. Bueno amigos, pues básicamente esa ha sido mi experiencia al momento con estos bellos animales. Espero que les sirva de algo escuchar mi experiencia por si tienen algún problema similar, ¿no? O por si querían saber más de estos animalitos y que en el momento que tengan uno, si es que no lo han tenido o eso, pues puedan estar preparados, tal vez más preparados que yo, con ciertas cosas que a veces uno pues no le dice, ¿no? Y que se va encontrando sobre la marcha. Y pues yo confío en que voy a seguir aprendiendo y voy a seguir sabiendo más cosas de ellos. Entonces pues yo les voy a estar compartiendo lo que vaya sabiendo. Conforme vaya pasando más tiempo con ellos, voy a ir aprendiendo más y yo se los voy a estar compartiendo. Entonces, pues muchísimas gracias por ver este video. Espero que en verdad les sirva y les haya gustado, se hayan entretenido al menos. Y pues recuerden que si les gustó este video, pues pueden darle like. Pueden dejarme algún comentario, opinión, consejo, sugerencia, queja, reclamo, lo que gusten. Pueden dejarme en los comentarios, yo los voy a estar leyendo y les voy a estar contestando a todos, ¿de acuerdo? Y si creen que alguno de mis videos que suba posteriormente pueden ser de su agrado, pues son bienvenidos a suscribirse al canal y activar la campanita para que YouTube les avise cada que suba un nuevo video. Amigos, yo soy Fernando Sevilla y este es su canal favorito, Eclosión Bichera, donde incubamos una pasión. Hasta la próxima, amigos.